Hola niños, lo prometido es deuda. Este es el video para que repasen para el test evaluativo de mitad de periodo. El tema que hemos estado abordando es el género dramático con sus principales características. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el género dramático está compuesto por todos los textos literarios que fueron pensados para ser representados ante un público en un escenario. Así como el género narrativo está compuesto por textos literarios que tienen como objetivo contar, relatar o narrar, y el género lírico está compuesto por textos literarios que tienen el objetivo de expresar sentimientos y emociones. Este género dramático solo existe a través del escenario, del público, de los actores que representan una situación. Es necesario preguntarnos qué es el drama. La palabra dramático proviene de drama, del griego drao, que significa hacer, actuar y obrar. Esta palabra corresponde al nombre genérico de toda creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempos determinados. En palabras más claras, dramático es una categoría en la cual entran solo los textos literarios que han sido pensados para ser hechos, actuados u obrados delante de un público. Es por esto que las películas y las telenovelas hacen parte de otro tipo de medio simbólico por el cual uno aprende otras características, pero no son considerados dramáticos porque no hacen parte de una creación literaria como tal. El protagonista del texto de la obra dramática es el dramaturgo, quien es el autor, quien es el que escribe y a través de sus palabras le da vida a los personajes. Es importante aclarar la diferencia entre obra dramática y obra teatral. En la obra dramática el autor se llama dramaturgo y es el texto como tal. Ejemplo, El hada del abanico verde, escrito por Teresa Núñez. En la obra teatral es el director quien toma las decisiones de seguir o no seguir las indicaciones del dramaturgo en la obra dramática para hacer el montaje y convertir esa obra dramática o texto dramático en una obra teatral. Toda obra dramática, es decir, el texto como tal, tiene una estructura. Así como el cuento tiene su estructura de inicio, nudo y desenlace, y el poema tiene su estructura de verso y estrofa, la obra dramática tiene una estructura que se divide en acto y escena. El acto es la unidad mayor, de más duración e importancia en la que se divide la obra. Generalmente en el desarrollo de un acto actúan todos los personajes y no solo los actores principales. Esto quiere decir que cuanto más larga sea la obra dramática, más actos tendrá. En el caso de la hada del abanico verde, no tenemos sino dos actos. Un acto donde aparece Vera en su casa con su padre y llega frío ventiscoso, y el segundo acto cuando ya se trasladan al Palacio de los Témpanos donde vive la reina heladísima. La escena es la segunda parte de la estructura. Esta escena está marcada por la entrada y salida de un personaje al escenario. Es decir, cada vez que un personaje entra al escenario, cumple su papel,
y sale del mismo, se ha cumplido una escena. La escena hace parte del acto, es decir, el acto puede ser un conjunto de escenas. Así como en la poesía el verso hace parte de la estrofa y un conjunto de versos forman una estrofa. Los personajes de la obra dramática también pertenecen a la estructura y se dividen básicamente en 4 categorías. Están los personajes por importancia, y allí entran los principales, que son el protagonista y el antagonista, y los secundarios. En el A del abanico verde la protagonista es Vera, y el antagonista es Frío Ventiscoso en el acto 1. Los secundarios pueden ser Duende Marzo y Duende Agosto, y Conde Alegre. También están los personajes por evolución, que se dividen en 2, estáticos, que no cambian a lo largo de la obra dramática. El bueno sí hasta el final es bueno, y el malo hasta el final es malo. O el rico sigue siendo rico y el pobre sigue siendo pobre. También están los dinámicos, que son los que se modifican a lo largo de la obra dramática. El bueno al final se puede convertir en malo, y el malo al final puede llegar a ser bueno. El rico puede ser pobre, o el pobre puede volverse rico. La tercera categoría son los colectivos. Son aquellos que representan una masa de personajes, como el pueblo o los súbditos del rey. Y tenemos los alegóricos o simbólicos, que representan personajes que no son comunes en la vida real, como el mundo, la muerte, o en este caso Vera, que representa la primavera, y la reina heladísima, que representa el invierno. Toda obra dramática se desarrolla en un espacio, y este espacio se divide en 3 categorías básicas. El espacio físico, que es el lugar geográfico, donde se desarrolla la situación. Como en el A del abanico verde, la situación se desarrolla en la casa de Vera, en el primer acto. El espacio psicológico se refiere a la atmósfera emocional y anímica. En este caso, el hecho de que Vera sea hija de un conde, pero que estén en bancarrota y sea la encargada de cumplir todos los quehaceres de la casa, y que el conde Alegre le tenga miedo a la reina heladísima cuando manda a buscar a Vera por Frío Ventiscoso. Y el espacio social se refiere a todo el contexto que rodea la obra, el entorno cultural, histórico, económico, educacional, etc. El lenguaje dramático también hace parte de la estructura de la obra dramática. Se le llaman parlamentos. Están divididos en 4 categorías fundamentales: los diálogos, los monólogos, el aparte y las acotaciones. El diálogo es la intervención de cada personaje. Mediante el diálogo se debe analizar el conflicto dramático, el carácter y actitud de los personajes. Es decir, deben existir por lo menos 2 personajes en escena, y cada uno de ellos interactúa hablando y respondiendo. El monólogo es una reflexión en voz alta realizada por un solo personaje para dar a conocer al público lo que piensa o lo que siente. Esta reflexión la hace el personaje solo en el escenario, no hay otro personaje con él. Las acotaciones es un texto que contiene las indicaciones del autor para la puesta en escena de la obra. Se refiere al decorado, a los gestos, al movimiento de los actores, a la iluminación, a la escenografía. Son las indicaciones o las instrucciones que el dramaturgo escribe en su obra,
dramática para que el director y los actores tengan una idea de cómo hacer el montaje de la obra dramática. El teatro también tiene unos subgéneros o subtipos. Según su contenido e intención puede ser expresado mediante tipos de obras, como la comedia, la tragedia y el drama. La comedia es el subtipo más sencillo de entender. En la comedia los personajes son seres normales, comunes y corrientes, que se enfrentan a situaciones poco importantes, situaciones comunes, que hacen que surja algún malentendido y ese malentendido lleve a presentarse una situación chistosa. El final suele ser feliz. Chespirito es un ejemplo de un actor cómico, porque hace reír a través de sus personajes. La tragedia es el otro extremo. En la tragedia los personajes son seres nobles, dominados por grandes pasiones y enfrentados a un destino adverso. El final es trágico. Generalmente la influencia del destino provoca la muerte del protagonista o de varios personajes. Es decir, Romeo y Julieta es una obra dramática trágica. ¿Por qué? Porque los dos son personajes nobles, hijos de las dos familias más poderosas que había en Verona. Estos dos jóvenes son dominados por el amor y se enfrentan contra el destino, que hace que no se puedan amar porque son hijos de las familias enemigas. Al final, el resultado es la muerte. Romeo se suicida pensando que Julieta murió, y al despertar Julieta de su sueño encuentra a su esposo muerto y decide suicidarse. El final es trágico. Por último, el subtipo drama. El subtipo drama se encuentra en el medio. En un extremo está lo cómico y en el otro extremo está lo trágico. Es una combinación de los dos, de cómico y de trágico. Por eso se le conoce también con el nombre de tragicomedia. En este caso sus características son: los protagonistas son personajes normales, seres humanos, comunes y corrientes, ya no son nobles, se enfrentan a situaciones importantes de la vida, son dueños de su destino y deciden qué hacer con su vida. El final puede ser feliz o infeliz.